Sí, tómame aquí estoy. Y le consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no te agradable a ti. Y que cada día que pase te pueda yo puro, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber acabado mi dile más, consume con tu fuego. Consume con tu fuego todo lo que hay. Que no te agrada y que cada día que pase y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón puro. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas. Ajá, díselo, Señor, hasta haber transformado mi corazón. No te detengas, no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado en las manos del alfarero, nos llame transformarnos, purificarnos, limpiarnos cada día. Mi corazón, No, molesta. mi corazón. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque está cantando. Alabado sea. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso canto. Es una adoración, es una oración donde se le pide, Señor, no te detengas hasta haber acabado tu obra en mí. Que el Señor siga día con día obrando, transformando, limpiándonos, purificando, obrando, haciendo de cada uno de nosotros esa piedra que dé su luz, que dé su brillo. Amén. Gracias, mi hermano José Castelo, te queremos mucho, eres de gran bendición, como siempre te lo he dicho. Mi hermana Leti, no te miro, no sé si por ahí estás. Aquí está. Póngase unmute, por favor. Por favor, si puedes quitar el acceso. Bueno, pues ya estamos. mi hermana Leti con ustedes. Ella es la que trae la palabra de hoy. Preparemos nuestro corazón. El Señor va a estar hablando. Que Dios, Dios la use, mi hermana. Dios me la bendiga con usted. Bendiciones, hermanos. Me da mucho gusto ver. Estaba revisando y deslizando ahí la pantallita y veo que estamos muchos conectados. Me da gusto ver al hermano Josecito. Me da mucho gusto ver a todos los que están conectados, porque de verdad que en estos tiempos difíciles, solamente el que busca la palabra de Dios y se mantiene en ella va a poder pasar lo que viene. Así es que, mire, sin más preámbulos, nos vamos rapidito al Hechos 26, que es donde tenemos la continuación
de la enseñanza del día de ayer. Vamos a Hechos 26 en su verso 19. Y cuando estemos allí, me deja saber si tiene su Está en el mute. bocina apagada, pues nomás me puede hacer así, a que no esté apagando y prendiendo, nomás hágame así, ya sé que estamos todos listos para empezar. Amén. Amén. Y antes de empezar, me gustaría hacer una oración para que sea Dios el que traiga palabra para cada uno de nosotros. Así es que vamos a orar y le decimos a nuestro Dios, gracias Padre amado en esta hermosa noche. Señor Jesús, venimos delante de ti, Padre bendito, nosotros reunidos con el propósito de poder conocer, Señor, tu palabra, Señor, que sea revelada, Señor, cada día más a nuestros corazones. Hoy te pido que hables, Señor Jesús, por medio de mi boca, que sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, dando esa palabra, Padre bendito, a cada corazón, a cada vida, a cada necesidad. Hoy, Padre bendito, me pongo en tus manos, Señor Jesús. Que sea, Señor, tu Espíritu y que no sea yo. Y que en todo momento, Señor, tu nombre sea exaltado, Padre. Y que la honra y la gloria, Señor, de lo que se hace aquí, siempre sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, vamos al Hechos 26 en su verso 19. Nos habíamos quedado ayer. Así es que, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y con el poder de su Santo Espíritu, y la palabra de Dios dice, por cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Eso es lo que decía Pablo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí y luego leemos el resto. Vamos como estaba el estudio de ayer, aquí nosotros podemos ver, pues que Pablo, aquí lo vemos, ¿verdad? Que él sigue en plena defensa. Él estaba ante el rey Agripa, él estaba tratando de decir qué es lo que él había dicho. Él trataba de defenderse a sí mismo porque se le acusaba injustamente, ¿verdad? Pero él tenía pues en su mano todo lo que él había hecho, y es en ese momento donde él, el día de ayer, leíamos que él empieza a comentar, ¿verdad? Cómo él, lo que él había hecho, él empieza a decir cómo el Señor lo usó, cómo recibió y conoció el Espíritu Santo. Entonces aquí nosotros lo vemos en plena defensa. Él sigue abogando a sí mismo, pero mire, aunque usted vea que él está abogando a sí mismo, en realidad, fíjese de que él no se defendía a sí mismo, aunque aparentemente así podemos verlo. Pero no, aquí él se está defendiendo él, pero con el único propósito de poder hablar la palabra de Dios. Así es que él lo que está haciendo en sí es defendiendo la palabra, porque de lo que se le está acusando aquí es de lo que él ha hecho. Y lo que él hizo es solamente seguir lo que Cristo ya le había dicho cuando él tuvo su encuentro personal, ¿verdad? De camino a Damasco. Entonces, aquí solamente el propósito de esta defensa y el propósito por qué Dios ha permitido que llegue hasta este punto Pablo era únicamente para ganarse la vida del rey Agripa y de todos los que en ese momento pudieron escuchar la palabra que Pablo haya tenido para cada uno de ellos. Fíjese que aunque la diferencia
entre las clases sociales era enorme, porque nosotros podemos ver, fíjese que Pablo era un prisionero que en ese momento estaba con cadenas, pero ese prisionero que tenía cadenas era libre en el Espíritu Santo, aunque él estuviera acusado y enfrente de un juez en un lugar en donde había tanta gente acusándolo de algo que no era, ¿verdad? Entonces, pero podemos ver entonces nosotros al otro lado a un rey sentado con coronas, un rey que tenía alhajas, oro y plata, pero encadenado en el espíritu, atado a la incredulidad. Y esto era el propósito que Pablo tenía para poder hablarle y que pudiera el rey Agripa y los que estuvieran ahí entender el propósito y de lo que se trataba, lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Podemos ver entonces que era enorme el esfuerzo que Pablo hacía por defender la palabra de Dios. Fíjese que aunque ya dijimos que él era un prisionero, él estaba libre en el espíritu y podemos ver esa gran diferencia. Pero fíjese cómo el pecado ataba al rey Agripa en ese tiempo y cómo él podía exponer ante la gente su pensamiento confuso, porque no era de manera racional, aunque él entendía, porque se dice que el rey Agripa era un hombre muy estudiado, muy inteligente, casi tenían el mismo nivel de estudio de Pablo, así es que como quien dice que Pablo no le podía dar gato por liebre, ¿verdad? Él sabía exactamente a lo que Pablo se refería. Se dice que el rey Agripa, se dice que venía de la descendencia de Pilato. En ese tiempo, la familia de Pilato, el rey Agripa y toda esa descendencia se dice que era una familia muy mala, o sea, todo el mundo le tenía miedo porque era una familia bastante mala. Entonces, pues no era nada fácil estar ante una persona que tenía descendencia mala y tratar de defenderse por sí mismo, ¿verdad? Fíjese que es curioso porque acá en la Biblia, mientras leíamos, es curioso, mire, que Pablo venía desde tiempo atrás, porque si usted ha seguido la secuencia de esta palabra, hemos venido leyendo la historia, la vida de él y todo lo que ha pasado. Y es bien curioso que tiempo atrás, en los libros de más atrás, en los versos anteriores, nosotros podemos ver cómo Pablo ya venía, mire, enfrentándose. Mire, primero se enfrentó ante el concilio, después se enfrentó ante el tribuno, ante Félix y ante Festo. Fíjese usted cómo él venía y como ustedes ven, ha pasado de, como quien dice, de una sala de juez a otra, y así es como lo traían. Y ahora pues, aquí donde estamos en este punto de la historia, ya estaba enfrente del rey Agripa. Pero fíjese que lo curioso es esto, de que aunque él venía desde caso y caso que lo traían, nadie lo encontraba culpable de algo. Todo mundo le trataba de acusar de algo, pero en realidad cuando llegaban al punto de que no podían encontrar una cosa certera que sacarle, a una cosa grave, ¿por qué hacerlo él culpable? Siempre lo llevaban con muchas cosas que decían, es que él hizo esto, él hizo lo otro, pero al final la ley no juzgaba este tipo de cosas. Entonces prácticamente lo traían, como quien dice, dando vueltas en vano, ¿verdad? Entonces no era nada grave lo que él hacía, a pesar de que ha venido de tribunal en tribunal. Pero aún así, fíjese, lo seguían enjuiciando. Aún así él seguía, pero sigue siendo hasta este momento el propósito de Dios. Hasta aquí Pablo, fíjese que no está presentando una religión. Hasta aquí Pablo, hasta donde él ha llegado, él está presentando una conversión real con Cristo. Él no ha hablado de ninguna religión, él ha hablado únicamente de Cristo, de la resurrección de la muerte. Eso es lo que a él se ha dedicado a hablar. No ha tenido que hablar absolutamente de ninguna religión. Y fíjese que él no les estaba haciendo saber nada de esa religión, pero él estaba haciendo obediente a la palabra. Una vez más lo decimos en estos versos,
nos enfocamos mucho en que él ha sido obediente y pues lo seguimos diciendo porque hasta este verso él sigue siendo obediente con la palabra de Dios. Fíjese de que él dice aquí en el primer versículo por donde dice, por lo cual, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Usted puede ver acá cómo él inmediatamente dice una palabra que es una palabra clave que nosotros deberíamos de tener. Fíjese, él dijo, no fui rebelde a la visión celestial, o sea que nunca se negó, siempre estuvo dispuesto a poder tener ese encuentro y poder seguir lo que el Señor le había dado. Y la visión celestial es el encuentro que él tuvo con Cristo y los mandamientos que él había puesto a que él hiciera en las ciudades que se le iban a presentar. Fíjese nomás que acá podemos ver que Pablo se defiende ante el rey Agripa y le dice que a causa de esto, dice él, mire, que ha pasado persecución, él le recalca todo lo que él ha pasado, lo que él tuvo en el camino, pero en los versos que hemos leído, él recalca que él ha tenido auxilio, dice, auxilio en medio de la angustia. Él dice que a pesar de lo que ha vivido, ha visto la mano de Dios. O sea, y cosas grandes, porque dice él, mira que él ha dado testimonio, dicen los versos que acabamos de leer, a grandes y a pequeños. O sea que mire, él prácticamente dijo que dio testimonio a los ricos, a los pobres, a chicos, a blancos, a morenos. Quiere decir que no hizo excepción de personas, él solamente hizo la voluntad de Dios hasta este punto de la Biblia en que estamos leyendo. O sea que mire, él nunca cambió la palabra. Él estaba enfocado en lo que iba sin importar las circunstancias. A pesar de que él tenía una tras otra que hemos leído cómo le ha ido a Pablo en esta historia, pero a pesar aún de las circunstancias, él nunca cambió la palabra. Él nunca cambió el centro, él nunca cambió la visión celestial que tenía, que era ir y arrebatar esas almas, que era ir y convertir y hacer discípulos. Porque mire, cuántas veces yo me he preguntado, usted y yo, fíjese, cuántas veces hemos parado el plan de Dios. Y eso es por las circunstancias, por las cosas que pasan. Pregúntese usted, ¿cuántas veces hemos detenido la mano de Dios? Por las circunstancias. Sí, por lo que venga, pero Pablo no ha parado por las circunstancias hasta este momento. Entonces nosotros, si queremos ver un buen ejemplo en él, no tendríamos que parar por ninguna circunstancia. Porque mire, cuántas veces nosotros hemos cambiado nuestro carácter cristiano que tenemos que tener. Fíjese, y solamente vemos un obstáculo y nuestro carácter cristiano cambia. Estamos confortables y felices y somos cristianos. Y aleluya y gloria a Dios. Pero vienen las circunstancias y paramos el propósito de Dios y ahí es donde nosotros hemos detenido la mano de Dios en nosotros. ¿Por qué? Por los obstáculos de la vida. O sea que mire, pensemos tan solo un momento, mire, ¿dónde estuviéramos usted y yo si no hubiéramos parado la mano de Dios? ¿Dónde estuviéramos? Fíjese, ¿qué Dios hubiera hecho por medio de nosotros? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Cuántos muertos hubiera levantado el Señor por medio de nosotros? ¿Cuántos enfermos el Señor hubiera sanado por medio de nosotros si nosotros no hubiéramos detenido la mano de Dios? Porque nosotros somos los que paramos la mano de Dios. Dios sigue, pero Él es un caballero que cuando nosotros decimos hasta aquí. Si no recuerda la historia de la viuda, cuando ella tenía las vasijas de aceite y el aceite fluía y fluía hasta que de su boca salió y dijo, no hay más vasijas. Hasta entonces cesó el aceite. O sea que somos nosotros los que paramos la mano de Dios. Fíjese nomás hasta dónde nosotros estaríamos ahorita en lo espiritual si nos hubiéramos nosotros
seguido, de largo. Y fíjese, si nosotros no nos hubiéramos tomado un break, porque eso es como que nos tomamos un break, que nos cansamos, dejamos de orar, dejamos de ayunar, y pues en estos tiempos, pues prácticamente no nos estamos congregando por la situación que estamos viviendo. Pero no, hermanos, no tenemos que hacer eso. No, amigo que me está escuchando, no tenemos que parar la mano de Dios. Porque mire, como dijo el día de ayer en la enseñanza, Lidia, ella dijo, el tiempo es hoy. Y fíjese que esa es una palabra poderosa. Es cierto, el tiempo es hoy. Nosotros no tenemos comprado el día de mañana. Fíjese que anteriormente ya les había explicado que solamente hay dos razones por qué nosotros podemos parar la mano de Dios. Es si la muerte nos alcanza o si viene Cristo y nos lleva y nos arrebata. Esas serían las únicas dos razones por las que nosotros tendríamos que parar la mano de Dios. De lo contrario, no tenemos que ver las circunstancias a los lados. Tenemos que seguir fuertes. Tenemos que seguir con coraje, como lo hacían estos apóstoles, como lo hacían estos hombres en ese tiempo. Vemos aquí, fíjese que el carácter de Pablo se mantenía con una postura de siervo de Dios, una postura cristiana. ¿Por qué? Porque él lo hacía de acuerdo a Dios. Todo lo que hacía, él lo hacía de acuerdo al corazón de Dios. Y aquí miramos, fíjese que algunas de las características que Pablo tenía en esta historia podemos nosotros observar desde el principio del verso la obediencia. Podemos observar el esfuerzo que él hacía. Podemos ver también que él era un hombre confiado en la fe de Dios, que él iba sin pensarlo, él solamente agarraba sus cosas y si Dios le decía vas a tal ciudad, él iba a tal ciudad, creyendo que el Señor iba a proveer lo que fuera necesario, lo que él fuese a necesitar. Y también fue un hombre valiente. Valiente porque a pesar que lo perseguían, a pesar de que lo intentaban matar, él seguía haciendo la voluntad de Dios. Fíjese que él era también un hombre santificado porque oraba, era un hombre que se esforzaba. Y así nosotros, fíjese nomás, nosotros deberíamos de ver estas características cristianas que Pablo tenía para que nosotros la traigamos hacia nosotros y que nosotros podamos agarrar de esto, aunque sea una característica. Fíjese, póngase a pensar usted, ¿cuál de estas características cristianas tenemos? Aunque sea una. Usted piense cuál característica tiene usted y déjela en su corazón y que para el día de mañana sea un reto que adoptemos otra característica hasta que lleguemos a tener más de 5 y 10 características cristianas como estos hombres poderosos. Y fíjese nomás que acá en el libro de Hebreos, mire, porque yo le estaba diciendo que que nosotros ahorita en este punto de nuestra vida, en qué posición espiritual estuviéramos. Dice la Biblia en Hebreos 5 del 12 al 14, si usted va a la Biblia y si no yo lo tengo para podérselo leer. En Hebreos 5, 12 al 14, mire lo que dice la Biblia al respecto. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ve cómo la Biblia nos exhorta y nos dice, prácticamente si lo parafraseamos, si lo damos en palabras más fáciles, la Biblia nos está diciendo, ¿cómo es posible que teniendo 5, 10, 12, 20 años de cristianos estemos en una postura cristiana de bebé? ¿Cómo es posible que habiendo atravesado y habiendo visto la mano de Dios en todos estos años, no hayamos podido ni siquiera madurar un tantito? Eso es lo que nos dice la Biblia en el libro de Hebreos, diciendo, pudiendo ya nosotros ser maestros, imagina, pudiendo ser nosotros conocedores de la palabra, dice la Biblia, aún nosotros estamos pidiendo cosas suaves, aún estamos pidiendo cosas fáciles.
que ya no tendría que ser así, porque ya somos personas adultas en el espíritu y por lo tal tenemos que actuar como personas adultas y maduras en el espíritu. Pero fíjese nomás que el apóstol Pablo nos ha demostrado cómo él ha podido llegar, fíjese, a ser un gran predicador del evangelio, cómo él ha podido llegar hasta este punto de su vida a pesar, como decíamos, de las circunstancias. Y fue por medio de la visión celestial que él ha podido llegar hasta aquí, porque él la tomó, él la creyó desde el primer día que él tuvo su encuentro con el Espíritu Santo, él la tomó y la creyó, y por eso él ha podido llegar hasta este punto de su vida, que no le importe su vida, por dar la vida para que la palabra de Dios sea expandida y pueda ser hablada en cualquier lengua y en cualquier ciudad. Fíjese nomás, yo encuentro acá la palabra visión. Yo me di la tarea de buscarles algo rapidito, que era la visión. Y fíjese de que la visión dice que es algo que usted desea. Dice que es algo de lo que usted quiere hacer en un futuro espiritual, porque estamos hablando de una visión celestial. Es algo que el Señor ha puesto en usted y nosotros lo podemos ver más adelante, lo anhelamos y estamos luchando para poder llegar a cumplir esa meta. Esa es una visión celestial que nosotros tenemos. ¿Cuál es su visión celestial? Póngase a pensar cuál es su visión. Ahora es tiempo de poner y echar mano de las palabras que el Señor ha dicho tanto en la Biblia. Y hoy es tiempo que nosotros ya no seamos bebés, sino que seamos maestros. Pongámonos una visión, hermano. Fíjese nomás. Fíjese que ese es un encuentro que nosotros tuvimos que haber tenido con Dios y con el Espíritu Santo. Es algo entre el Espíritu Santo y nosotros. Pero fíjese nomás que acá en el libro de Habacuc, en el verso, en el 2:3, yo también lo tengo acá, y se lo voy a leer. El libro de Habacuc nos habla algo al respecto y dice, mire, aunque la visión tardare, dice, aún un poco tiempo, dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Esta es una visión, algo que nosotros queremos alcanzar. Y la Biblia nos está diciendo aquí, aunque tardare su respuesta, espera en Jehová, que Él lo va a hacer. Dice acá que Él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Entonces nosotros tenemos una poderosa palabra del lado de nosotros, porque ahora dice la Biblia que aunque tardare, dice, por un tiempo, dice que no importa, no nos apresuremos, porque aún así tardare nos estamos acercando al fin de lo que va a ser nuestra visión celestial o de lo que va a ser nosotros ya transformados, ya tallados en Cristo Jesús. Fíjese nomás cómo la Biblia nos habla en el libro de Habacuc. Pero Pablo, fíjese que él se aferró a esa visión. Él estuvo y no la soltó desde el primer día que él tuvo el encuentro. Cuando iba a Damasco, él sabía lo que tenía que hacer. El Espíritu Santo vino a su corazón y él inmediatamente sabía lo que él tenía que hacer. Y mire, que sin importar lo que pasaría, él empezó a predicar en el camino. Desde que él recibió al Espíritu Santo en el camino a Damasco, él empezó a predicar a todo el que se encontraba. Así nos comenta la Biblia que él tuvo esa fe fervorosamente, esa palabra para poderla hablar al necesitado. Pero fíjese nomás que en ese momento preciso que él estaba predicando, tuvo la experiencia con Cristo Jesús y él hablaba de las maravillas y de su experiencia. Bueno, cuando él empezó a predicar solamente podía hablar de la experiencia que había pasado, pero a medida que él empezó a tener experiencias espirituales con Cristo, entonces él empezó a entender realmente de lo que se trataba. Pero desde el principio, él le creyó a Jesús. Él no pidió confirmación tras confirmación, como a veces nosotros hacemos. Él solamente escuchó una sola vez y eso bastó
para que su corazón tomara esa palabra y para que él se tomara de la mano de Dios, así como hizo Jacob cuando le dijo al ángel, no te suelto hasta que me des lo que espero. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Ser esforzados y ser valientes con las características que Pablo tenía. Fíjese que nomás que acá la visión mantiene siempre su propósito y nosotros tenemos un propósito. Porque fíjese que desde el principio le decía yo que Pablo presentó el evangelio de Cristo. Y fíjese aquí en este punto, él está presentando el evangelio de Cristo al rey Agripa, porque allí es donde él estaba puesto para poder hablar, porque allí estaba la necesidad con el rey Agripa. Y no solo a él, sino que también aquella multitud que estaba en ese lugar, los que lo estaban enjuiciando, también ellos tenían necesidad de escuchar la palabra de Dios. Fíjese nomás, en ese lugar de juicio. Pero en ese momento dice la Biblia que se produjo una interrupción que era de parte del gobernador Festo. Y para eso, mire, vamos a leer nosotros lo que continúa en el libro de Hebreos 26. Vamos a ver, el libro de Hebreos. Vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos. No, de Hebreos, de Hechos, perdón, Hechos 26. Y fíjese cómo en el 26 vamos a leer aquí donde se presenta esta interrupción que hizo acá el gobernador Festo. Y esto está en Hebreos 26, que es la continuación de la otra parte de la que estamos leyendo, en el verso 24, y que dice así: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco. Dice: excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le preguntó Pablo al rey Agripa. Yo sé que crees, le dijo él. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como soy yo, excepto por estas cadenas. Él estaba hablando que quería que fuera como él, de haber tenido esa experiencia, no de estar preso, sino la experiencia que había tenido con Jesucristo. Y dice el verso 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron, aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Fíjese nomás. Y aún así lo seguían enjuiciando. Y Agripa dijo a Festo, dice: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Fíjese nomás, aquí nosotros cómo podemos ver cómo este hombre vino y interrumpió lo que estaba hablando Pablo en el tribunal. Cuando él le dijo: ¿estás loco, Pablo? Y él le dijo: no, no estoy loco, estoy cuerdo, sé lo que estoy diciendo. En realidad, en ese momento, fíjese que el gobernador Festo se sintió en una situación bastante incómoda. Por eso fue que él interrumpió a Pablo, porque él se sintió presionado. Él empezó a sentir que algo estaba pasando en lo espiritual. Pero Pablo responde que no está loco. Él le dice no, él le dijo: mantengo mi postura sobria y razonable ante las personas. ¿Por qué? Porque había gente que lo estaba observando. Y Pablo, fíjese que retoma el discurso, a pesar de que tuvo una interrupción, él retoma su discurso en este punto y le dice, fíjese nomás,
que él tiene en este momento que él agarra y retoma el discurso, como quien dice, no prestó atención a lo que le dijo y empieza a hablar nuevamente, porque él solamente el objetivo único era que el rey Agripa conociera del Señor Jesús. Y por eso fue que él le contesta y le dice, ¿tú crees a los profetas? Él le preguntó, pero él mismo le contesta y le dice, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque él conocía lo mismo, eran hombres estudiados. El rey Agripa y él tenían el mismo nivel de estudio. Entonces, por eso él con tanta certeza le dijo, ¿crees a los profetas? ¿Crees? Y le dice él, yo creo que sí. Le dijo con certeza, no le dijo en pregunta, le dijo, yo creo que sí, con certeza. Y le dijo, mire, el rey Agripa, por poco me persuades. Fíjese nomás, ¿cómo le dijo? Por poco me persuades. ¿Y para qué? Para ser cristiano. Él le dijo, casi me persuades para ser cristiano. Fíjese nomás. Y él lo dice en manera de sorpresa. ¿Por qué? Porque se sorprendió, dijo, wow, casi caigo, ¿verdad? Pero usted sabe que es posible el casi, ser casi, es posible ser casi. Sí, es posible ser casi cristiano. Pero también es posible que después de ser casi cristiano, luego podamos estar perdidos para toda una eternidad. ¿Por qué? Por el casi. ¿Por qué? Porque este hombre dijo, casi me persuades a ser cristiano. Fíjese nomás, qué trágico sería esto. Porque la palabra casi, fíjese nomás, no sirve para nada. Eso no le trae ningún beneficio. El casi no le trae ningún beneficio, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque usted en ese momento que dice casi no está totalmente, ¿cómo le diré? No está totalmente seguro de lo que quiere. Usted está dudando en el momento que dice un casi. Mire nomás, porque él le dijo, casi me persuades, casi. Eso no sirve para nada. Pero bien, mire, cuando usted acepta a Cristo, o no lo hace o no lo hace. No está en un casi, no existe el casi. O somos cristianos o no somos cristianos, ¿verdad? Y lo podemos ver, fíjese que en el libro de Apocalipsis, acá yo lo tengo también y está en el libro de Apocalipsis 3:16, en donde nos habla algo al respecto de lo que dijo el rey Agripa. Y se lo leo, mire, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que somos o no somos. ¿Ve lo que dice? Tibio. El tibio viene siendo la parte en medio de lo caliente y lo frío. Y el Señor Jesús está expectando que nosotros o bien seamos calientes en el Espíritu Santo y fervorosos, llenos de su Espíritu Santo con fuego y aceite, o bien seamos fríos, hijos de Satanás, porque eso dice la palabra, que si nosotros servimos a Satanás y hacemos sus obras, somos hijos de él. Pero la Biblia aquí nos exhorta y nos dice que o una cosa o la otra. No podemos estar en el medio, no podemos estar en el casi, no podemos estar en el tibio. Por eso dice la Biblia, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese nomás, qué palabra más fuerte usa aquí Jehová al decir, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque Él es un hombre, es un Dios santo. Él es el Dios poderoso, el dueño de la creación. Y nosotros con nuestras mediocridades no podemos entrar en sus caminos. No podemos estar a la mitad. Usted no puede vestirse a la mitad. Usted no puede tener, fíjese, nosotros tenemos el nombre completo. Si usted se fija, tenemos nombre y apellido. Usted si va a un lugar y lleva solamente su nombre, no lo van a encontrar. Usted tiene que dar su nombre completo. Todo tiene que ser completo. Completo o nada. No puede tener nada a medias. O sea de que, como le repito, o somos cristianos o no somos cristianos. Y esa es una decisión que nosotros hoy tenemos que tomar. Hoy tenemos que empezar a pensar en nuestra trayectoria en Cristo Jesús, cómo estamos viviendo delante de Él. Si somos o no somos. Y si le hemos fallado, abogado tenemos con el Padre para nosotros reconciliarnos en el nombre de Jesús, para borrar nuestros pecados y empezar nuevamente. Porque hasta eso que tenemos un Dios que nos ama.
un Dios misericordioso, que dice que Él no echa fuera un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza. Él, cada vez que nosotros nos equivocamos y venimos delante de Él nos perdona, pero tiene que ser de corazón. Tampoco lo hagamos un círculo vicioso, que hoy pecamos, mañana nos arrepentimos, pasado mañana volvemos a pecar y volvemos a pedir perdón. No, porque eso ya no es, eso es consciente. Ya estamos pecando conscientemente y eso no lo permite el Señor, un pecado que sea consciente. Así es que mire nomás, fíjese que como estamos diciendo acá, somos o no somos, ¿vea? No hay un tal vez, no hay un casi, eso no sirve para nada. Y por eso fue que Pablo, fíjese, decía, les decía que él quería hablar del Espíritu de Dios, que él quería hablar de Cristo, porque él quería transmitirles a todos los que estaban ahí. Les quería transmitir lo que él había vivido, su experiencia. Él la quería transmitir a las personas que estaban en ese lugar. Fíjese nomás. Y les decía, él, fíjese nomás, a cada una de las personas. Él hablaba con Agripa, pero en realidad todos los que estaban escuchando eran más de una persona. O sea, de que si una persona no dice ni relata la Biblia, pero más de alguna persona pudo haber aceptado a Jesús en su corazón y se pudo haber arrepentido ese día. No sabemos porque la Biblia no lo dice, pero fíjese nomás, pero aquí el punto estratégico era poder salvar el alma de Agripa. Fíjese, para que ellos, estos hombres que estaban ahí, pudieran tener un encuentro con Dios, así como él lo había tenido desde el principio. Pero pues ellos no podían comprender nada de lo que Pablo les estaba tratando de explicar. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, es algo que tenemos que anhelar, y si no lo anhelamos, es bien difícil. Si no tenemos revelación del Espíritu Santo, no lo podemos entender. Mire, aquí miramos una escena en un tribunal. En esta historia que estamos leyendo, vemos la escena en un tribunal. Vemos un hombre poderoso sentado en un trono, el que es el juez, el que está haciendo en ese momento el juicio. El hombre está sentado en un tribunal. Aleluya. Pero también vemos por el otro lado a un hombre que ha sido acusado. Fíjese nomás, tenemos al juez y tenemos a un acusado. Pero mire, habrá otro juicio. La Biblia nos lo declara. Un juicio futuro, y también va a haber otro trono. También la Biblia nos los declara, en donde estará Jesús sentado sobre el trono. Ya no va a ser el rey Agripa, va a ser Jesús sentado sobre el trono. Y habrá otro prisionero en ese tiempo, el cual, si no hemos decidido vivir de la manera correcta, fíjese nomás, aquí vamos a pagar el precio, porque habrá otro prisionero y ese podría ser usted y yo. Vamos a ser juzgados por nuestras obras ese día. Si usted y yo no le hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, un día nosotros tenemos que dar cuentas de todo lo que hemos hecho ante el tribunal. Así como Pablo estuvo ante un tribunal, podemos esta historia asemejarla que un día vamos a estar nosotros enfrente de un tribunal, pero ese va a ser el último tribunal de nuestras vidas. Eso va a definir nosotros si vamos a tener una vida delante de Dios grata o vamos a tener una vida de sufrimiento en el lago de fuego que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Porque fíjese que podemos ver en este capítulo que Pablo, él fíjese que él no les hablaba, él solamente hablaba de Cristo, pero él hablaba de la muerte, él hablaba de la resurrección de Cristo. Él también hablaba, fíjese que él se enfocaba más en la resurrección. Él se enfocaba en decir, murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Eso tendría que ser lo que nosotros deberíamos de decir, que sí murió, pero lo más glorioso de eso es que él resucitó, que fue el primogénito de entre los muertos que se levantó venciendo la muerte. Por eso dicen en la Biblia cuando dice, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de los cielos, al Rey de reyes y al Señor de señores. Por eso la Biblia nos declara y nos dice que Él fue el primero de entre los muertos que se levantó con poder.
Así que podemos ver que Pablo aquí hablaba acerca de su muerte y su resurrección. Él hablaba el mensaje de la cruz. Podemos ver, fíjese nomás, que no solo son hechos de historias los que nosotros leemos en estos libros, sino que podemos ver aquí que esto viene siendo una sustancia. Esto viene siendo una esencia. ¿Para qué? Para tener una nueva vida, una nueva relación con Cristo Jesús. Hoy tenemos el tiempo para poder cambiar y tener una nueva relación con Cristo Jesús. Porque mire, Dios nos mira, fíjese nomás, como nosotros, Él nos mira como nosotros actuamos en esta tierra. Él nos mira a nosotros cuando nosotros venimos, le aceptamos a Jesús, y cuando nosotros vamos al bautismo, Él nos mira igual como nosotros lo vimos, que le vimos morir y lo vimos levantarse en gloria. Ahora Él nos mira a nosotros cuando somos obedientes, que vamos nosotros al bautizo, nos mira como nosotros vamos a la muerte para el mundo, el simbolismo de lo que viene siendo el bautismo. Nosotros morimos para el mundo, pero nos levantamos y resucitamos junto con Cristo para tener una nueva vida, para tener una nueva esperanza en Cristo Jesús. Y fíjese nomás que eso lo vemos en el libro de Gálatas 2:20, porque dice acá, ya lo tengo también para que no vaya y lo busque, nomás si lo quiere anotar y después lo lee. Dice Gálatas 2:20, dice, Pablo lo escribió y lo dijo así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fíjese nomás qué poderoso. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese nomás, este es el mensaje que Pablo predicaba, el mensaje de la cruz, diciendo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, porque fui sepultado junto con Él y fui resucitado junto con Él para alabanza y para gloria de su nombre. Podemos ver qué poderoso ha sido Dios, que ha puesto los ojos sobre nosotros para que nosotros hoy podamos estar aquí sentados en un lugar hablando de Dios y no estemos. Usted póngase a pensar, ¿dónde estaría hoy si no estuviera aquí? ¿Qué estuviera haciendo si no estuviera aquí? Si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. Sería una opción, pero si no, estaríamos muertos. Fíjese nomás, y perdidos también en nuestros delitos y nuestros pecados. Si Cristo no nos hubiera alcanzado, igual íbamos a ir a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque los muertos van a resucitar para poder también, dice la Biblia, que el que se muere y sus obras van con él. Así es que no podemos cambiar las obras. Y gracias a Pablo que él hablaba el mensaje de la cruz, nosotros hoy podemos escuchar. Gracias a esos hombres que se esforzaron a hablar la palabra, hoy nosotros tenemos esta palabra al alcance de nuestras manos. Aleluya. Pero era claro, mire, que aquí Pablo predicó el mensaje de la cruz para poder salvar almas. Fíjese, en este lugar, porque a Pablo se le movía y se le asignaban lugares, pues en este lugar él tenía aquí el enfoque de poder salvar almas. Él no dejó su visión en ningún momento, porque él habló lo que tenía que hablar. Él tiró la semilla, tal y como era el plan de Dios, así, perfecto. Él tiró la semilla y el que la quiera agarrar, la agarra, y el que no, no. Dios es un caballero, Dios no le fuerza a usted que le obedezca. Dios no anda detrás de usted con un látigo diciéndole tienes que hacer mis mandamientos, tienes que cumplir mi voluntad. Dios no lo hace. Por eso dice la Biblia que tenemos libre albedrío. Eso significa que tenemos libre opción de hacer lo bueno o hacer lo malo. Nosotros elegimos, ¿verdad? Porque saliendo, fíjese que Pablo de allí, Pablo había de ser trasladado a Roma, como ya lo hemos dicho en los capítulos anteriores, que ha sido el Espíritu Santo que había hablado para poderlo trasladar a Roma. Por eso les repito que hay algunos historiadores que creen que Pablo hizo lo contrario de la voluntad de Dios, pero aquí podemos ver que Pablo jamás
Jamás se salió de la voluntad de Dios, porque a él el Espíritu Santo ya le había dicho que le era necesario ir a Roma, y ahora Pablo, después de esta situación, va a ser trasladado a Roma. Cada vez, como leímos anteriormente, se acerca él a cumplir su visión celestial para seguir bajo el plan que Dios ya le había mandado a que hiciera. Fíjese que Pablo es un gran ejemplo a seguir. Ya lo hemos visto con sus características. Era un hombre de Dios. Fíjese que lo que él hizo antes era un ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Ejemplo extraordinario. Frente a nosotros podemos ver a alguien que nosotros podemos, a veces queremos imitar a otro tipo de gente, pero mire, ¿por qué no buscamos gente buena para imitar? Busquemos a estos hombres que amaban a Dios de todo corazón y que daban el todo por Cristo. Mire, no hay circunstancias, no hay motivos, no hay razones para que nosotros podamos detener la obra de Dios. Ya basta de ponerle un pero a las situaciones. Ya basta de detener la mano de Dios en nuestras vidas, porque Él nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos había elegido, ya tenía un propósito trazado con usted y conmigo. Él ha puesto en nosotros esa visión celestial. Ahora falta que nosotros nos sometamos a lo espiritual y podamos llevar a cabo esa obra que ha sido encomendada para cada uno de nosotros. En nuestros corazones nosotros ya tenemos que saber cuál ha sido la visión celestial que Jesucristo ha puesto en nosotros. Tenemos que cumplir la orden de Dios. ¿Por qué? Para bienestar propio, para que el nombre de Dios sea levantado. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Fíjese nomás cómo Pablo hasta este punto ha venido hablando y ha venido diciendo lo que el Señor tenía que hacer y que ha venido cumpliendo. Nosotros podemos ver cómo las promesas y el Señor todo lo que dice cumple. O sea que nosotros no le servimos a un Dios que no escucha y no le servimos a un Dios de doble ánimo. Él es un Dios celoso y es un Dios fuerte, que lo que dice lo cumple. Y si Él ha prometido que lo va a bendecir, Él lo va a bendecir. Si Él ha prometido que va a cambiar tu familia, Él lo va a hacer, porque como dice su palabra, aunque tardare su respuesta, dice que Él lo va a hacer y tenemos que esperar y creer. ¿Por qué? Porque ya nos lo prometió, porque Él es el dador de la vida. Él es el que permite que las cosas pasen. Tenemos que tener fe en que en algún momento de nuestra vida vamos a recibir lo que tanto hemos estado esperando, pero hay que trabajar con la paciencia, porque no es en su tiempo y no es en mi tiempo, es en el tiempo perfecto de Dios, en el tiempo estipulado que Él dice, ahora es tiempo que recibas. Entonces va a ser el tiempo en que vamos a recibir lo que el Señor ha puesto en nosotros. Así es que, hermanos, miren nomás, esto es lo que el Señor nos ha dado y solamente quería dejarle al final de esta prédica unas cuantas preguntas que me gustaría que usted se grabara en su corazón y se las contestara en su casa. Pregúntese usted, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es la mía también? Usted pregúntese, ¿estoy dando frutos dignos de arrepentimiento? También pregúntese, ¿cuáles son las características que yo tengo de un cristiano? ¿En qué nivel espiritual me encuentro hoy? ¿Estoy hablando de Cristo como Cristo lo pidió? ¿Estoy siguiendo el ejemplo de Cristo? Esas son algunas de las preguntas que yo me hice a mí misma, que yo me contesté a mí misma y que usted puede hacerse y contestarse para hacerse un análisis de cómo estamos más o menos viviendo una vida espiritual delante de Dios. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas en el transcurso de este caminar, pero Cristo es la respuesta para todo. Y fíjese que lo más importante es empezar hoy. No dejemos para mañana, dice un dicho mundano, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Así es que hasta aquí ha llegado la prédica que el Señor ha puesto en mí. Y fíjese que aquí al final de esta corta meditación, quiero tomar un tiempo para poder decirle a las personas que están atrás de esta pantalla, porque esto se pasa por Facebook,
lo subimos al YouTube. Entonces, alguna persona que lo va a ver puede ser que no sea cristiana, que no haya conocido a Jesús. Entonces, en este momento, yo le pido a aquella persona que quiere recibir a Jesús como su Salvador, que hoy tome un tiempo y que hoy tome la decisión. Hoy ha llegado la salvación a sus vidas. Hoy ha llegado la bendición y hoy se ha levantado el poder del Espíritu Santo en misericordia para que usted esté oyendo este mensaje. Y si usted quiere hacer esta oración, le pido que cierre sus ojos y que podamos orar para poder que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y vamos a hacer una corta oración y después de eso vamos a orar por las peticiones. Y si alguien tiene alguna petición, nos la puede dejar saber. Ya tenemos una lista acá, pero si alguien quiere añadir una nueva petición, con gusto lo vamos a estar escribiendo. Así es que antes de orar por las peticiones, me gustaría hacer la oración de la confesión de fe para todo aquel que no ha recibido a Jesucristo en su corazón. Cierre sus ojos, amado oyente, que usted está del otro lado de esta pantalla, y vamos a decirles al Señor Jesús: Padre y buen Dios, en esta hora reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz por mis pecados, y también reconozco y confieso que te levantaste al tercer día, que eres el Hijo de Dios, y que ahora en este momento yo me rindo delante de ti y te pido perdón por mis pecados. Y también te pido que entres en mi corazón y que anotes mi nombre en el libro de la vida y que borres mi nombre de la eternidad del fuego.